54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 en su programa, ya no solo de los lunes, sino también de los miércoles, de 9 a 10 de la noche. Usted decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que saque de su tiempo, no por mí, no por este programa, sino por su país, para enterarse de las propuestas políticas de los distintos candidatos a la presidencia. Hoy, haciendo un gran esfuerzo, iniciamos en Usted Decide las conversaciones con los 12 candidatos a la presidencia de la República. Un proceso, un caminar que la verdad ha sido muy complicado. Al día de hoy contamos con la confirmación de 11 de los 12 candidatos. Solo don Johnny Araya Monge del Partido Liberación Nacional está pendiente de confirmación. Con algunos otros hemos tenido que hacer algún cambio en la fecha que le habíamos propuesto, pero iniciamos ese proceso para que usted tenga la oportunidad de conocer las propuestas políticas, las respuestas a temas que a usted le interesan. La semana pasada salimos a las calles, como usted lo pudo ver el pasado lunes, y recibimos muchas preguntas de los ciudadanos, temas que le interesan, temas como el empleo, que ha sido uno de los puntos que más nos han propuesto los ciudadanos para consultarle a los candidatos a la presidencia. También nos han consultado, paradójicamente, qué piensan hacer los candidatos para devolverle la confianza en la clase política y en las propuestas que hacen y en sus promesas. Por eso esta noche nos acompaña el licenciado José Manuel Echandi Mesa, candidato del Partido Avance Nacional, con quien después del corte comercial vamos a conversar. Tenemos una serie de preguntas, una serie de temas, queremos conocer sus respuestas si eventualmente él fuera el próximo presidente de la República. Así que siga con nosotros, 9 de la noche con 6 minutos, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véanme a mí, fíjese y vean de un empleo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas
diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 9 minutos. Gracias por continuar con su programa Usted Decide por su canal 54 del UHF de Televisión Abierta y por nuestra señal en internet www.usteddecide2014.com. Por supuesto, también nos puede seguir en forma diferida por el canal en YouTube Usted Decide, donde vamos a colgar los 12 programas que esperamos tener con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy miércoles 16 de octubre del 2013 estamos iniciando con el primero de los candidatos. He de explicarles que el orden que se estableció fue por orden alfabético del nombre de los partidos. Por eso iniciamos hoy con Avance Nacional de José Manuel Echandi, aunque inicialmente posiblemente tendría que haber iniciado Acción Ciudadana, pero por cambios en las agendas y por facilidades hemos tenido que hacer una serie de movimientos. Pero le agradecemos a don José Manuel Echandi el que esté con nosotros en esta noche de miércoles en vivo, don José Manuel. Sí, muchas gracias, don Fernando, por invitarme a este programa y poder compartir con toda la teleaudiencia temas de interés nacional, como es el tema de las propuestas de los candidatos a la presidencia. Y como muy bien se llama el programa Usted Decide, es importante que a la hora del 2 de febrero la gente vaya a emitir el voto. El Estado de la Nación ha venido manifestando que se ocupa una deliberación política de calidad. Ya no pueden ser ocurrencias, ya no pueden ser propuestas vacías, sin contenido, la que le den los candidatos a la presidencia y los candidatos a diputados y a diputadas a los ciudadanos. Son muchos años de tener estudios como los del Estado de la Nación que le permiten a los costarricenses poder exigirle a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República y a diputados y a diputadas que le den propuestas con contenido económico, propuestas que vengan a solucionar en verdad sus problemas y que no sean simplemente respuestas al aire para salir del momento. Por eso en esta noche que iniciamos con don José Manuel Echandi, lo primero, don José Manuel, bueno, usted es exdefensor de los habitantes, exdiputado, pero si usted pudiera en 2 minutos decirnos quién es José Manuel Echandi Mesa, ¿qué le diría a los ciudadanos? Sí, José Manuel Echandi Mesa es un servidor público que ha realizado una labor transparente en diferentes instancias de mi vida, que gracias a Dios he podido servirle a la patria, tanto en el Patronato Nacional de la Infancia, en la Junta de Protección Social de San José, en la Defensoría de los Habitantes de la República, así como en la Asamblea Legislativa de la República. Don José Manuel, a veces tenemos un problema con los candidatos a la presidencia. A veces, por el tema de las encuestas, los medios se quedan con algunos candidatos, no con todos, pero igualmente también los medios parece que no tuvieran en su agenda un tema muy importante y es la visión de país que debe de tener cada uno de los candidatos. Nos encontramos una asamblea legislativa donde tampoco se discute cuál es el futuro del país, cuál es la visión. Muchos de los candidatos a diputados y diputadas y los legisladores ya cuando son electos no tienen una visión de país. ¿Cuál es la visión de país que tiene José Manuel Echandi Mesa? Bueno, en realidad conozco la situación de nuestro país porque la he vivido y la he palpado. Desde la Defensoría de los Habitantes recorrí la costa, de costa a costa, de frontera a frontera, conociendo la realidad, las necesidades de nuestras comunidades, y hoy como candidato lo he vuelto a hacer. He estado pendiente de cuáles son esas necesidades de los costarricenses. Por supuesto, las necesidades son muchas y muy variadas. El empleo es una de las principales necesidades que los costarricenses han mencionado. La falta de empleo, los índices de desempleo han ido creciendo en los últimos años
la pobreza ha ido aumentando. De igual forma, la necesidad de una infraestructura adecuada es otra de las problemáticas que los costarricenses han venido indicando. Hay un descontento en los políticos, hay una falta de credibilidad en los políticos porque los candidatos ofrecen y a la hora de que asumen los cargos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, incumplen con lo que han ofrecido. Y esto trae como consecuencia, lógicamente, el descontento del elector hacia los partidos tradicionales. Por eso yo le puedo decir que la visión de José Manuel Echandi es una visión país. Incluso cuando fui defensor de los habitantes, estuve prácticamente 4 años como miembro del Estado de la Nación, como miembro consultivo del Estado de la Nación, que es un puesto que ejerce el defensor conjuntamente con los rectores de las universidades públicas. Y en ese sentido, pues también logré tener ese acercamiento sobre la problemática país. Pero tener esa visión de país, don José Manuel, es poder identificar la Costa Rica que tenemos hasta el día de hoy, hasta hoy 16 de octubre del 2013, es una Costa Rica que tomó el camino de los tratados de libre comercio, de libre mercado para poder actuar. Es la Costa Rica que ha tomado decisiones que han establecido una desigualdad social, es la Costa Rica que ha generado brechas muy grandes entre pobres y ricos. Esa visión de país suya es continuar en ese camino o cómo cambiarlo, cómo le gustaría ver la Costa Rica de los próximos 10 años. Y de una vez le planteo, ¿cuáles son los desafíos de la Costa Rica que tenemos? Algunos hablan para el 2021, para el bicentenario de nuestra independencia. Algunos pensamos que deberían ser 10 años más allá del 2021 y que hoy nos preguntemos cuáles son esos desafíos. ¿Cómo ve al país? ¿Cómo desearía? ¿Qué haría José Manuel Echandi como presidente para tener una Costa Rica más inclusiva? Sí, definitivamente se ha engrosado la diferencia entre la clase que tiene y la clase que no tiene, y se ha estrechado lo que ha sido el pilar de la democracia costarricense, que ha sido la clase media. Desde la perspectiva del Partido Avance Nacional y de este candidato a la presidencia, considero fundamental el fortalecimiento de la clase media. Lamentablemente las políticas públicas se han olvidado de la clase media y esto ha traído como consecuencia que gran cantidad de personas que en los años 70 estaban en la clase media hoy estén engrosando la lista de personas en estado de pobreza. De ahí la necesidad de establecer políticas públicas que vengan a fortalecer la clase media. ¿Y cómo se fortalece la clase media? Bueno, importantísimo es la posibilidad de que los jóvenes, cuando terminan sus estudios universitarios o sus estudios en los colegios, puedan tener acceso a un trabajo digno. ¿Y cómo lograr ese trabajo digno? En zonas en las cuales hay una brecha social aún mayor, como el caso de Limón, como el caso de Punta Arenas, como el caso de Guanacaste, que además han sido, curiosamente, las provincias que han elegido presidentes y de los cuales los presidentes se han olvidado cuando han asumido sus cargos. Considero que es fundamental la posibilidad de generar empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Por medio de parques industriales que permitan a empresas nacionales e internacionales ubicarse en estos lugares con excepción de impuestos. Es decir, hay que darle un incentivo para que las empresas puedan llegar y no más bien abandonen Costa Rica a otros países como está sucediendo. Pero en este caso, don José Manuel, entonces, esta política, se me adelanta usted a la pregunta del tema del empleo, pero en buena hora, ¿significaría seguir con un estilo de zonas francas, de facilidades para estas empresas que vengan? Pero a contrario censo, nos encontramos la semana pasada con información de que hay un faltante de personas capacitadas para poder llenar esas necesidades. Entonces, no estaríamos cayendo en una contradicción de un fenómeno que hasta el momento pareciera no dio el resultado necesario para que jóvenes, no solo de Guanacaste, de Limón, sino desde la misma área metropolitana, obtengan trabajo. No, por supuesto hay que fortalecer la educación, y la educación técnica es necesario hacerlo. Creo que muchas personas quieren ser abogados, quieren ser médicos, quieren ser ingenieros, quieren ser odontólogos, y resulta que hay carreras que están totalmente saturadas, es decir, va a ser muy difícil que puedan conseguir un trabajo.
va a ser muy difícil que puedan tener acceso a poderse desarrollar ellos y sus familias. Entonces, dentro de la propuesta también que tiene Avance Nacional es que el instituto, lo que es el INA, venga a fortalecer a nivel regional y a nivel del gran área metropolitana carreras técnicas, que prepare a los jóvenes en aquellos aspectos que se requieren. Es decir, el dominio del inglés hoy es fundamental, el dominio de la informática hoy es fundamental. Los jóvenes, para poder tener acceso a un trabajo, tienen que estar preparados. Y para eso, el INA debe cumplir una función fundamental. Queremos establecer una universidad técnica, lo que es el INA, sin, por supuesto, menospreciar los cursos que da el INA para personas que no han logrado sacar el bachillerato, que también les va a permitir poder tener acceso a un empleo digno. Universidad técnica que sería diferente a la última creada, a la de Técnica Nacional de Alajuela, que unió a una serie de colegios universitarios. ¿Sería una nueva universidad, una sexta universidad? Sería el desarrollo del INA en el campo tecnológico, es decir, por ejemplo, la Cruz de Guanacaste. En la Cruz de Guanacaste hay una sede del INA, pero no se está preparando en la Cruz de Guanacaste a los jóvenes en el tema técnico. Es decir, la Cruz de Guanacaste se les da cursos variados, pero no tienen estos jóvenes acceso a la universidad, porque muchos de estos jóvenes no pueden trasladarse a Alajuela, no pueden trasladarse a Cartago a recibir un estudio técnico, el tecnológico en Cartago y la Universidad Técnica en Alajuela. Entonces, la idea es democratizar los estudios, y para democratizar los estudios debemos de lograr que la universidad llegue a los diferentes lugares. No hablamos de la UNED, porque la UNED es una universidad estatal a distancia, por medio de la cual los estudiantes pueden lograr obtener pues, un título o una carrera, pero sí consideramos que si vamos a desarrollar polos en diferentes lugares económicos, como podría ser la Cruz de Guanacaste, que es una zona bastante olvidada, como podría ser también Punta Arenas, Limón, algunas partes del gran área metropolitana que también sufren situaciones de pobreza, o zonas de extrema pobreza como lo es la zona de Chirripó en Cartago y algunas zonas también en la zona sur. Si queremos desarrollar fuentes de trabajo y fuentes de empleo que hoy lamentablemente no existen, tenemos que lograr inversión, y esa inversión se va a lograr por medio de incentivos fiscales para las empresas que se van a instalar en esos lugares. Don José Manuel, para cerrar este primer bloque, dentro de ese enfoque de visión país, hace algunos meses un grupo de ciudadanos que la presidenta doña Laura Chinchilla denominó el Grupo de los Notables, establecen una serie de reformas necesarias para la administración pública. A partir de eso se ha dado una discusión si el país tiene o no problemas de gobernabilidad. Algunos han sostenido, aquí estuvo el expresidente Rodríguez Echeverría y dijo que no era un problema de gobernabilidad, que lo que había es un problema de ejecución del trabajo de los gobernantes. Al contrario, el expresidente Calderón decía que sí había un problema de gobernabilidad. Tristemente, lo que nos sucede a los ciudadanos es que se nos habla de gobernabilidad o ingobernabilidad después de 2 o 3 años de estar en el gobierno. Hoy usted, candidato a la presidencia de la República, ¿cree que hay problemas de gobernabilidad? Se lo digo porque no sé si después, si llega a ser presidente de la República, tendremos la oportunidad de poder entrevistarlo, pero sí poder tener claridad en que no nos salga a mitad del camino diciéndonos que sí había o que no había. ¿Qué piensa hoy José Manuel Echandia? ¿Hay ingobernabilidad en Costa Rica? No, no hay gobernabilidad en Costa Rica. La ingobernabilidad es un pretexto para justificar la mala gestión administrativa de los gobiernos. Perfectamente bien, el país es gobernable y hay una serie de mecanismos para que esa gobernabilidad se haga en forma eficiente y en forma efectiva. No es cierto que haya ingobernabilidad, no estoy de acuerdo en una constituyente, me parece que la Constitución Política de 1949 reúne las condiciones necesarias que garantizan los derechos fundamentales, que abrir una nueva constituyente es poner en peligro las garantías sociales y poner en peligro una serie de logros que se tienen en este momento. Y desde esa perspectiva sí creo que hay que hacer algunas modificaciones parciales a la Constitución para mejorar la gestión administrativa, pero no podemos hablar de ingobernabilidad. La ingobernabilidad ¿retomaría la propuesta de los notables? Por supuesto que retomaría parte de la propuesta de los notables. No estoy
del todo de acuerdo con toda la propuesta que efectuaron los notables. Hay aspectos como el aumento de los diputados que me parece que no es necesario. Sin embargo, otros aspectos que los notables señalan sí son necesarios para que este país pueda avanzar. Son las 9 de la noche con 23 minutos. Usted está en su canal 54, en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales. Estamos con el licenciado José Manuel Echandi Mesa, candidato del Partido Avance Nacional del PAN. Cuando regresemos, ¿qué propuestas en seguridad? ¿Qué propuestas en educación? ¿Cómo generar empleo? Algo ya nos comentó, pero queremos puntos en específico para que usted y yo, si el Partido Avance Nacional llega a la presidencia de la República, tengamos la oportunidad de seguirle el pulso a las promesas y a las propuestas políticas. Ya regresamos. Usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con voto en el extranjero, pone a disposición de las y los ciudadanos costarricenses que residen fuera del país las condiciones para que puedan votar en las elecciones presidenciales y consultas populares. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Cuente con nosotros, como ellos cuentan con usted. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 27 minutos, estamos en vivo este miércoles 16 de octubre del 2013, nuestro programa número 36 de Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Yo le recuerdo ahorita, don Esteban nos hace el favor de ponerle los números telefónicos por si quisiera hacer alguna pregunta, nos hace una llamada al 905-254-5454, don Esteban tomará nota de la pregunta y nos la hará llegar, o por medio de mensaje de texto 8717-2424, nos acompaña el licenciado José Manuel Echandi Mesa, candidato presidencial del Partido Avance Nacional, del PAN, quien ya fuera defensor de los habitantes, quien fuera diputado, también estuvo en el Patronato Nacional de la Infancia y en la Junta de Protección Social. Don José Manuel, nosotros salimos a la calle el fin de semana pasado a preguntarle a la gente qué le gustaría formular de pregunta a los candidatos a la presidencia. Y la mayoría de gente
apática, hasta para querer hacer una pregunta. Pero especialmente los ciudadanos, e igualmente nos lo plantearon en redes sociales, tienen una preocupación por el empleo. Hubo una señora que nos decía, ¿qué nos pueden ofrecer los políticos cuando hay jóvenes que han estudiado mucho y no encuentran trabajo, y otros que no han podido seguir estudiar que mucho menos encuentran trabajo? En esta noche de miércoles 16 de octubre del 2013, don José Manuel Echandi, si usted fuera presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2014, 3 propuestas en el tema de empleo que usted ejecutaría y en cuánto tiempo, para que los ciudadanos puedan saber cuál es su propuesta específicamente en el tema de empleo. Sí, por supuesto. Yo no voy a ser demagogo y voy a decir que voy a ofrecer 100,000 empleos, porque el asunto es cómo lograr esos 100,000 empleos. Es muy sencillo. Lo que hay que hacer es desarrollar esos polos en la ciudad y también en la zona rural, donde la gente está con una insatisfacción terrible porque no consiguen trabajo. Y en ese sentido vuelvo a lo que habíamos hablado al principio sobre el empleo. La necesidad de permitir a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, poderse ubicar en estos parques industriales, en estas zonas francas, donde van a tener exención de impuestos, pero van a generar empleo. Es decir, vamos a decirle a estas empresas, bueno, usted puede venir acá, pero tiene que generar al menos 200 empleos para poder tener estos beneficios fiscales. Y esas empresas tienen que ubicarse en Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, en la zona norte, sobre todo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, que son cantones muy abandonados, y también en la zona sur del país, en Ciudad Neily, en zonas Golfito, donde realmente no hay posibilidades de trabajo. Generalmente en el gran área metropolitana hay desempleo, pero hay más opciones, y no por eso vamos a dejar de lado también el gran área metropolitana. Con esto vamos a permitir también otro aspecto fundamental del empleo, que es los mayores de 40 años. Es decir, vamos también a darle exenciones fiscales a aquellas empresas, no importa en qué parte del territorio nacional, que contraten personas mayores de 40 años. Y de esta forma vamos a garantizarle a las personas mayores de 40 años que puedan tener acceso a un trabajo. Estamos estableciendo el Ejército para la Paz. Si bien es cierto, nos enorgullece que abolimos el ejército y que fuimos el quinto país a nivel, uno de los primeros países a nivel mundial en lograr abolir el ejército y que los recursos se destinan para programas sociales. Pero vamos a establecer un ejército para la paz, para que los jóvenes que finalizan sus estudios de quinto año puedan durante un plazo de 6 meses trabajar en el Cuerpo de Bomberos, trabajar en la Cruz Roja, trabajar en la parte de seguridad del país, ir a zonas indígenas, a trabajar en las zonas indígenas, trabajar en hogares de menores en abandono y riesgo social o en centros diurnos de ancianos, con la finalidad de lograr 3 principios fundamentales para nuestros jóvenes. El primero, la solidaridad. Saber que hay gente que vive en condiciones diferentes. Lamentablemente nuestro país hoy no es el mismo de hace unos años. Hace unos años nuestros padres estaban en el Liceo de Costa Rica y estaban en el Liceo de Costa Rica el padre de la persona de más recursos del país y el padre de la persona de menos recursos del país, lo cual permitía que hubiera una relación entre las familias y que hubiera un conocimiento de realidades sociales distintas. Hoy no, hoy tenemos jóvenes cuyos padres pagan $2,000 por un colegio y jóvenes que no tienen que comer y que van a comer al colegio. Entonces, podemos compartir, porque va a ser obligatorio, que estos jóvenes de clase, digamos, alta, de clase media y de clase baja, compartan realidades sociales. También vamos a poner un principio fundamental que se han perdido por parte de nuestros jóvenes, que es la disciplina. Hoy tenemos jóvenes que no trabajan y no estudian. Muchos de estos jóvenes no tienen interés ni de trabajar ni de estudiar, porque viven una situación también problemática de drogadicción. Estaríamos hablando, don José Manuel Echandi, entonces, para claridad de nuestros amigos televidentes, en el tema de empleo, la generación de más espacios de zona franca que permita que empresas costarricenses y extranjeras brinden empleo a más costarricenses, y el segundo sería esta opción de contratar a las personas mayores de 40 años. Serían los 2 puntos específicos que usted empezaría a desarrollar de ser presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2014.
Por supuesto, y no solo las personas mayores de 40 años, las personas que tengan alguna discapacidad, que puedan hacer teletrabajo desde sus, también instar a las instituciones públicas a que tengan dentro de las contrataciones que se hagan por lo menos un porcentaje de personas mayores de 40 años y un porcentaje de personas con algún grado de discapacidad que todavía se les dificulta más la posibilidad de obtener un empleo. Rápidamente sobre esos dos, si hay crisis económica y las empresas no están viniendo, ¿cómo le generamos empleo en zonas francas? Y segundo, para aprovechar y cerrar este tema de empleo, ¿cómo exigir el tema de la contratación de las personas mayores de 40 años? Bueno, otro aspecto importante es el sector cooperativo. El país tiene una institución que regula el sector cooperativo, que tiene recursos de los bancos del Estado y que puede generar la creación de más cooperativas a nivel nacional. Cooperativas de productores de frijol, cooperativas de servicios, cooperativas financieras, cooperativas de generación eléctrica. Hay un ámbito enorme en el cual el Estado debería de fomentar el cooperativismo en caso de que las empresas no vengan y de esta forma garantizarle también a los productores la compra de sus productos, no que tengan que ir afuera de las instalaciones de un canal de televisión a promocionar la venta del frijol, o que tengan que ir a ver qué hacen porque hay un exceso de frijol. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado también tiene que hacer un acompañamiento técnico en el sector agrícola, por ejemplo, para garantizarle al agricultor la colocación del producto y para garantizar también la solidaridad, que es un tema importante del cooperativismo, donde los dueños de la empresa son los miembros de la cooperativa. Don José Manuel, después del tema del empleo, las encuestas realizadas, estudios por Unimer en los últimos años, plantean el tema de la inseguridad ciudadana desde dos aspectos. Una, la gente siente un grado de impunidad, de que hay mucha gente que no cumple sus condenas desde todos los niveles, desde cuello blanco hasta los que hacen robo de carteras en la avenida central todos los días. Pero igualmente sienten que ahora tienen que armarse, sienten que tienen que cuidarse. ¿Qué propone? ¿Qué tres propuestas hace Avance Nacional en el tema de la seguridad ciudadana para que el costarricense decidiera votar por usted para sentirse más seguro a partir de mayo del 2014? Bueno, en los últimos años, tribunales de fragancia, lo que han traído como consecuencia más bien es que haya una sobrepoblación penitenciaria, que hoy dice que bueno, se requiere construir más lugares para la atención. Pero ¿qué logramos hacer con meter gente a la cárcel si la gente se va a profesionalizar en el delito? Es decir, una persona que ingresa por un robo sale de la cárcel y termina con un asesinato, con un homicidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner a esta gente a trabajar. No es posible que la gente llegue a la cárcel a comer y a estar sin hacer nada, lo cual pues trae como consecuencia que si la mente no está ocupada, pues está pensando en cosas que no son correctas y que no están bien. Entonces, el hecho de que aquellos privados de libertad que puedan hacer pupitres por medio del mismo INAH, que haga cursos a los privados de libertad para satisfacer el suministro de pupitres a nivel de todas las escuelas públicas, que en algunos centros lo hacen, pero no en todos los centros penitenciarios se hace. El hecho de que estos privados de libertad puedan reparar y sea la mano de obra que construya las escuelas que se requieren, los caminos que se requieren también, que trabajen y que se les pueda generar incluso un salario que no se le va a pagar, sino que se le va a pagar a su familia, porque la familia del privado de libertad sufre las consecuencias de que la cabeza del hogar esté en un centro penitenciario. Ese 50% que se les va a pagar a las familias van a ser utilizados para el sostenimiento de la familia y el otro 50% se le va a depositar en una cuenta para que cuando cumpla la condena tenga un capital de trabajo para que pueda establecer una empresa, para que pueda lograr garantizar su subsistencia y la de su familia por un periodo de tiempo mientras consigue trabajo. También, por supuesto, consideramos que hay personas que pueden cumplir su pena en la casa y que podríamos establecer sanciones económicas que muchas veces golpean más a las personas. Es decir, si un funcionario público ha cometido un hecho irregular, se le pone una sanción de 5 millones de colones. Si no paga los 5 millones de colones, va a ir a la cárcel. Una sanción que sea 5 veces lo que hizo mal, con la finalidad de que si devuelve eso, no va a la cárcel, y si no lo devuelve, va a ir a la cárcel. Lamentablemente, los centros de privación de libertad no son la solución del problema, agravan el problema, porque como te dije al principio,
los privados de libertad van a profesionalizarse en el delito. No hay dentro de lo que es el sistema de adaptación social una verdadera adaptación social, sino que más bien, lamentablemente, hay una profesionalidad en la criminalidad. Y para el tema de la inseguridad del ciudadano que está en su casa en este momento viéndonos, que se encuentran las noticias, que siguen a una diputada, que siguen a un ministro como el ministro de Educación y llegan a su propia casa y cuando están entrando los asaltan, que se siente inseguro en las calles, que ya no puede caminar, que ya no puede sentarse en la esquina de un parque, todas esas cosas, ¿cómo el PAN con José Manuel Echandi como presidente le brindaría solución a los ciudadanos? Por supuesto, se debe fortalecer los cuerpos policiales, por supuesto, se debe profesionalizar más a la policía, por supuesto, se debe lograr que los policías estén en las calles, en los parques y no en los cuarteles o no en las delegaciones policiales, sino que estén dando un servicio en beneficio de la ciudadanía. Eso es fundamental. Hay también aspectos tecnológicos como las cámaras. En algunos países, como Israel, no se ve la policía, sino que las cámaras están monitoreando todos los lugares importantes y cuando se da una situación de un asalto, inmediatamente la policía sabe dónde fue, quién fue el que lo cometió y pueden atrapar al delincuente. Entonces me parece que estos sistemas tecnológicos de alta tecnología pueden venir a facilitar mucho la labor policial a nivel nacional. El tema de armarse no me parece que sea lo más conveniente y vemos sociedades que se han armado donde hoy en día lo que sucede son actos de violencia terribles, como es el caso de los Estados Unidos, donde una persona que logró tener una ametralladora, porque puede lograr tener una ametralladora, entra a un centro educativo y mata a 40 niños, 60 niños. Entonces, el hecho de que la ciudadanía se arme para defenderse, más bien es un peligro y no es lo mejor. En educación nos planteaba usted, don José Manuel, el tema del INA como universidad que le permitiera llegar a mayor cantidad de jóvenes, especialmente en todo el país. Pero hay dos temas trascendentales que siempre generan discusión en las campañas políticas. Uno, si se quita o no se quita el bachillerato. Y segundo, las universidades públicas, y es un hecho comprobado, están brindando la educación especialmente a los sectores de mayor cantidad de recursos. Pareciera que más bien la gente de clase media y clase trabajadora están en las universidades privadas porque les toca trabajar durante el día para poder pagar sus estudios en la noche. ¿Cómo poder corregir ese problema en la educación superior pública que es pagada con dinero de todos los costarricenses? Y el tema del bachillerato, ¿está de acuerdo José Manuel Echandi en quitar el bachillerato o qué piensa sobre ese asunto? No, estoy a favor del bachillerato. Creo que el bachillerato mejora la calidad de la educación, pero sí creo que pudiéramos darle a los estudiantes la posibilidad de escoger entre un bachillerato de ciencias o un bachillerato de letras, con la finalidad de que se pueda incluso ir profesionalizando en un ámbito o en otro ámbito. Como lo tuvo el país hace bastantes años, que hace... muchos de los costarricenses que pueden estar viéndonos eran bachilleres en letras o bachilleres en ciencias, después se quitó por un tiempo el bachillerato y después regresó con un solo título de bachiller nada más. La idea de José Manuel Echandi es que no hay que cambiarlo, sí hacerle algunas modificaciones. Así es. Y en el caso de lo que le planteaba de las universidades públicas, ¿qué hacer, don José Manuel? Mire, lamentablemente, como muy bien lo dice usted, las universidades públicas son para que las personas que más recursos tienen no paguen muchas veces la universidad, y esto es grave porque tienen acceso a una serie de privilegios. Incluso los hijos de los profesores de las universidades públicas tienen un descuento en la matrícula, lo cual no debe ser. Me parece que las universidades públicas deben de establecer cursos nocturnos para poder permitir a la gente que trabaje poder ingresar y poder tener acceso a la educación. O sea, abrir más espacios. Por supuesto, como muy bien lo decís, hoy en día son las universidades privadas las que cumplen una función social, que es paradójico, porque las universidades privadas no deberían de cumplir esa función social, pero hoy en día lo hacen, y lo hacen muy bien, porque los estudiantes que trabajan tienen que ir a matricularse en la noche, en cursos nocturnos, porque no pueden hacerlo en el día porque tienen que trabajar, y entonces tienen que ir a una universidad privada y pagar por sus estudios. Caja Costarricense del Seguro Social, institución muy querida por todos los ciudadanos. Si fuera José Manuel Echandi presidente de la República, ¿qué 3 iniciativas
haría para mejorar la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social? En primer lugar, lo que hizo mi tío abuelo cuando fue presidente, que fue pagarle la deuda del Estado a la Caja. No es posible que la Caja le exija a los patronos que paguen las cuotas obrero-patronales, le exija a los trabajadores que paguen las cuotas obrero-patronales y el Estado mismo no le paga las cuotas que le corresponden. Es tripartita y el Estado debe de pagar, aunque sea con un crédito internacional, lo que le adeuda a la Caja Costarricense del Seguro Social para garantizar la sostenibilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. Primer punto, pagar la deuda completa que el Estado tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social. Segundo punto, yo estoy de acuerdo, aunque mucha gente no lo cree, en la posibilidad de que algunos EBAIS puedan ser manejados no solamente por la Universidad de Costa Rica, sino también, hablamos del tema de universidades privadas, por universidades privadas que den medicina y que permitan a los estudiantes poder trabajar en esos EBAIS, que permitan a los médicos poder pagarlos en esos EBAIS para lograr bajar costos importantes en cuanto a lo que es la operación de la seguridad social. Y de igual forma, me parece importante, por supuesto, tener especialistas en diferentes regiones para no colapsar los hospitales generales. Es decir, es fundamental que en el hospital de Tony Facio de Limón existan los anestesiólogos o anestesiólogas necesarias para poder atender las operaciones que se requieran, existan los cardiólogos necesarios para poder realizar las operaciones que se requieren, los nefrólogos necesarios para poder realizar los trasplantes que se requieren, y no que estos pacientes tengan que trasladarse hasta San José, hasta el Calderón Guardia, hasta el Hospital México, hasta el Hospital San Juan de Dios, para poder ser atendidos. Muchas veces le dan una cita para 2 años cuando ya es demasiado tarde. Para cerrar este bloque, don José Manuel, aunque hay temas que se nos quedan por ahí pendientes también de mucha importancia para el país, ¿cómo sanear las finanzas públicas y a la vez garantizar mayores niveles de inversión social y en infraestructura? Bueno, cero la corrupción. Uno de los problemas seriosísimos de este país es los índices de corrupción. Más de 20.000 millones en un camino trocha que no se hizo y que se lo robaron. Esos 20.000 millones de colones se pudieron haber utilizado en una obra pública importante para este país, como pudo haber sido el puente elevado sobre el Apozuelo para descongestionar todo el tránsito que viene de Heredia, o el túnel a la rotonda de las garantías sociales para descongestionar todo el tránsito que va hacia Curridabat y Cartago y poder finalizar esa carretera, o haber finalizado la carretera de circunvalación que no se ha terminado desde hace 40 años y que más bien hoy en día se está cayendo a pedacitos, o el anillo cantonal que es necesario realizar para poder comunicar los diferentes cantones del país. Recursos hay, o sea, financieramente el país tiene muchos recursos. No es posible que el Banco Popular y Desarrollo Comunal, por medio de un tercero, invierta en recursos del Tesoro de los Estados Unidos y resulta que el tercero quiebra y está tratando de recuperar hoy en día 10 millones de dólares que invirtió en el desarrollo de los Estados Unidos, que pudo haber invertido perfectamente bien en el desarrollo de Costa Rica mediante la utilización de esos recursos para mejorar la red vial nacional, para mejorar los aeropuertos, los puertos o la construcción de represas hidroeléctricas que se requieren. Es fundamental que los recursos del Estado se utilicen en forma eficiente y en forma efectiva, pero que se utilicen. Yo propongo que del 6% que hoy está autorizado por ley para que los bancos públicos y el Banco Popular puedan invertir en el desarrollo de infraestructura y que se eleve al 15%, con un 9% más de recursos para inversión en obra pública. Y propongo que los recursos de pensiones complementarias, y eso lo propuse desde 2009, sean también utilizados para financiar obra pública, para financiar carreteras, para financiar el desarrollo del país, lo cual va a generar empleo y va a generar trabajo también. Son las 9 de la noche con 47 minutos. Vamos a nuestro último corte comercial. Cuando regresemos, preguntas que esperamos respuestas de sí o no directamente de nuestro invitado esta noche y algún par de temas que nos quedan por ahí. Ya casi regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que el próximo lunes 21 de octubre al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a conversar con el licenciado Luis Guillermo Solís Rivera,
Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Ciudadana, acerca de su propuesta política. Recuerde, lunes 21 de octubre, en vivo de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Véame a mí, fíjate y véanse en un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Y mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros en el programa Usted Decide, hoy miércoles 16 de octubre del 2013. Gracias a don Gerardo González de Cartago, que dice, ¿por qué no hacer la primera universidad estatal nocturna? Las universidades estatales en realidad tienen acceso a muchos cursos, no la totalidad, debería ser una posibilidad, don José Manuel, de que se abriera, como usted planteaba, más cursos y más espacios para que la gente pueda estudiar. Vamos rápidamente. Hay un tema social y nos lo planteaba Edwin Jiménez en las redes sociales. Uno sale a las calles y ve niños, jóvenes, adultos mayores rondando en las calles con un tema de pobreza extrema. Yo el otro día cuando salimos a hacer las encuestas yo decía, cuando niño escasamente veía uno gente pidiendo limosna. Hoy, y perdóneme la comparación, es casi una profesión de aquello que, formación que recibimos de nuestros padres, que nunca pedir prestado, ahora extender la mano por no buscar trabajo o porque no lo hay. ¿Qué hacer, José Manuel Echandi Mesa, como presidente de la República, con estas personas que están en nuestras calles, no solo en San José, en Heredia, en Alajuela, en Cartago, en Limón, en Punta Arenas, en Guanacaste, que son compatriotas nuestros que están ahí sin un techo, sin un mañana? Usted habla ahora de solidaridad, ¿qué hacer con esos costarricenses? Sí, en realidad la población que estás mencionando es la población de indigentes, que muchas veces tienen también un segundo problema, que son adictos a alguna droga o son personas alcohólicas y que han perdido pues todo. Muchas veces han perdido la familia, han perdido su hogar, han perdido su trabajo, han perdido su casa, han perdido absolutamente todo. Hay programas que ya se están desarrollando y que han sido exitosos. El caso del adulto mayor indigente alcohólico, que tiene que tener esas tres características: ser adulto mayor, ser indigente y ser alcohólico, en Curridabat. Es un hogar privado por medio de una asociación que trabaja en una forma muy eficiente y muy efectiva. Y yo creo que el Estado debería de fomentar la creación de este tipo de albergues que vengan a desintoxicar en primer momento a las personas que tienen algún tipo de adicción, luego que se han desintoxicado, volverles a dar su identidad y volverles a permitir
saber que son personas que pueden valerse por sí mismos y una vez que se logre esa identidad, que hayan logrado superar su problema de drogadicción, volver a reinsertarlos en la sociedad, los que sean posibles reinsertar. Probablemente los adultos mayores no, y probablemente ahí vayan a terminar sus días, pero sí no es justo que estén en los parques tirados. Una impresión terrible, el otro día que estuvimos en Ciudad Neily, ver un joven, podría tener 22 años si acaso, o 23 años, bien vestido, tirado en el cajero del Banco de Costa Rica, totalmente drogado. La policía, le dije a la policía, mire, este muchacho con la billetera en la mano, probablemente le habían robado lo que tenía, y no hicieron nada, no podemos hacer absolutamente nada. Estos hogares para atender a esta población es fundamental. Cuando estuve en la Asamblea Legislativa, curiosamente, de iniciativa popular, saqué un proyecto de ley que atendía esta problemática y que lo que quería establecer eran estos tipos de hogares en las cabeceras de provincia, que es donde hay más situación de indigencia, sobre todo San José, Alajuela, Heredia. En esos lugares se ve la gente en las calles. Bueno, hoy lo vi en Pérez Celedón el fin de semana pasado, y hay que hacer algo, no puede seguir así. ¿Quiénes formarían parte de su gabinete de llegar a ser presidente de la República y cuáles los criterios para escoger? Los mejores costarricenses, no importa de su procedencia política. Los criterios sería gente que tenga conocimiento en la materia. No pondría a un médico a ser el ministro de Obras Públicas y Transportes, pondría a un ingeniero civil con una maestría en Administración de Empresas a ser el ministro de Obras Públicas y Transportes. Puedo decirte que en este momento podría valorar 10 personas, pero pondría una persona que reúna las condiciones profesionales y de conocimiento para realizar una excelente labor. Como presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, no pondría a un médico de presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, pondría a un administrador de empresas con énfasis en salud pública, a ser el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, con la finalidad de lograr que la persona que ocupe el puesto sea una persona preparada, sea una persona con conocimiento. Tampoco pondría a un técnico, tiene que también esta persona tener conocimiento político, porque de lo contrario va a fracasar en su función. Don José Manuel, parte final del programa, pero hay un tema álgido. Se le pide sacrificio a los costarricenses en muchas áreas. Cuando el presidente actual de Francia asumió funciones, él y sus ministros tomaron la decisión de rebajar su salario en un 30%. Si usted quedara de presidente de la República, promovería que durante 2 años a usted, sus vicepresidentes, sus ministros y viceministros, se les pague menos salario de lo que reciben actualmente. Menos de un 50% lo propondría, porque la idea es llegar a servir, no llegar a servirse. Y desde esa perspectiva lo hice cuando fui electo defensor de los habitantes de la República. Era gerente general de la Junta de Protección Social de San José, me nombraron defensor de los habitantes de la República ganando $500,000 de colones menos de lo que ganaba como gerente general. Es decir, su primer decreto podría ser el 8 de mayo de ser presidente, que ministros, viceministros, vicepresidentes y presidentes de la República durante 2 años ganen el 50% o durante los 4 años. Durante los 4 años. Preguntas rápidas de sí o no, don José Manuel. ¿Está de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No. ¿Está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? No. ¿Está usted de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? Sí. ¿Está de acuerdo con un Estado laico? No. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? No. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? No. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? No. Ya no de sí o no, don José Manuel. ¿Qué le ofrece José Manuel Echandi Mesa y el PAN diferente a los ciudadanos para que la gente que no quiere saber nada de política se vuelva a acercar y se acerque a la propuesta suya? La función pública que ejercí durante 16 años ha demostrado que soy una persona transparente, que no he sido cuestionado cuando manejé varios millones de dólares en la Junta de Protección Social de San José,
Cuando estuve en la Junta de Protección Social, cuando estuve en la Defensoría de los Habitantes fue la segunda institución de mayor credibilidad en el país, por debajo de la Iglesia Católica, que no es una institución pública, pero en la comparación estaba la Iglesia Católica y por debajo la Defensoría de los Habitantes de la República, y en la Asamblea Legislativa llegué a ser el diputado con más leyes aprobadas, 28, y con más proyectos de ley presentados, 208 proyectos de ley, más lo que fue por primera vez la creación de la Comisión de Derechos Humanos, y también los 2 benemeritados que se lograron, el del expresidente Trejos Fernández y el de don José María Figueroa Oriamuno. Don José Manuel, agradecerle esta noche que haya estado con nosotros en Usted Decide y ofrecerle por 30 segundos en esa cámara que es el pueblo costarricense, por qué el ciudadano que esta noche nos está viendo o nos pueda ver en diferido después debe de votar por José Manuel Echandi Mesa como candidato a la presidencia de la República por el PAN. Sí, porque José Manuel Echandi Mesa ha sido comprobado. Como decía el tío abuelo, que de Dios goce, no es un improvisado. He estado en varios puestos en la función pública y he salido bien librado de estos puestos. He trabajado para servirle al pueblo y no para servirme. He recorrido el territorio nacional, he contribuido a la construcción de escuelas indígenas en las zonas de más difícil acceso, como la zona cuando estuve en la Defensoría de los Habitantes y cuando estuve también en la Asamblea Legislativa. La labor ha sido una labor transparente, ha sido una labor ardua, ha sido una labor en la cual he llegado a la función pública a servirle a los costarricenses y a las costarricenses y nunca a servirme del puesto. Don José Manuel Echandi Mesa, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Fernando. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, porque hay muchos costarricenses que también más de 10,000 van a estar votando el 2 de febrero del 2014. Gracias por sacar su tiempo. El próximo lunes va a estar con nosotros el candidato del Partido Acción Ciudadana, don Luis Guillermo Solís Rivera, y yo espero que nos acompañe. Que tenga una feliz noche y feliz resto de semana. Que la pase muy bien. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.